de la energía, ¿no? Y entonces fluye la energía, fluye el conocimiento, porque con el Reiki no solo fluye la energía de la sanación, sino fluye la energía del conocimiento y de la sabiduría, que es lo más importante, porque para hacer Reiki tú tienes que saber qué es lo que haces y por qué lo haces. Tienes que conocer mínimamente la temática de lo que es el Reiki. Hoy en día está de moda, ¿eh? Hay que decir que el Reiki poquito a poco se ha ido afianzando en la sociedad como una técnica pues lejos de lo oscurantístico, ¿no? De la superchería, una cosa que propone, ¿no? Una cosa práctica, que la gente puede experimentar, puede ir pues viendo, ¿no? El proceso. Y quizás esto ha hecho que realmente cuaje bastante bien, ¿no? Que la aceptemos bien. Pero ciertamente yo tengo una duda. Aprovecho que estás tú aquí hoy de invitado y te la pregunto. Te la hago llegar a ti, a ver qué me respondes. ¿Tantos maestros reikis como hoy en día existen, realmente todos están bien preparados? Lo digo porque es que algunos conozco y no todos me dan... O sea, el maestro reiki tiene que ser también, además de maestro, una persona consecuente, ¿no? Si ves una persona que es un maestro reiki, pero luego en la práctica es una persona déspota, una persona, no sé, por poner ejemplos, es que conozco varias y no te lo puedo decir bien en Paradarma, pero bueno, Sí. ya me entiendes, ¿no? Supongo lo que quiero decir. ¿Ese maestro será bueno? Esa es la pregunta bingo de los bingos, Mm. ¿no? Que nos hacemos todos, si ese maestro es bueno o no es bueno, o si estamos capacitados o no para dar Reiki o para recibir Reiki iniciación. En realidad, ninguno, nadie está preparado para recibir iniciación. Nos preparamos, nacen nosotros las cualidades y las virtudes a partir de que recibimos la iniciación Reiki. A partir de ahí empezamos a cualificarnos. Luego, que encontremos maestros más o menos cualificados, pues sí, en la viña del Señor hay de todo. ¿Sí? Pero lo importante no es, de verdad, esa es la esencia, no es que el maestro sea muy bueno o que el maestro sea muy malo. Lo importante es que una persona reciba iniciación. Quiero decir, porque cuando una persona recibe iniciación, a partir de ahí es cuando ella, por su propia parte, puede descubrir la verdad. ¿Sí? Sí, sí. O sea que más importa la intención del alumno que no la del maestro en este caso, ¿no? Ese es el punto. Pero el maestro también debe estar preparado para cuando llegue el alumno. Es decir, cuando el maestro está preparado, llegan los alumnos. No cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Porque si el maestro no está preparado, ni tan siquiera, ni la divinidad, ni el universo, ni el ser crístico va a enviarte una persona para aprender Reiki si tú no estás preparada. Hay una cosa también que me llama mucho la atención de vosotros y es el hecho de que no creéis, pero a la vez creéis en todo con respeto. Es decir, cada cual mantiene sus creencias al acercarse al Reiki, no importa cuáles sean, y bueno, pues le pueden llamar como quieran, ¿no? Porque es la misma energía, ¿no? Sí, sí. O sea, que habláis de una doctrina que es casi universal, ¿no? Algo grande que es lo que realmente es esa energía. Hablamos de algo superior a una energía casi universal y una energía universal. Es algo más superior. Reiki es una energía divina manifestada de la misma suprema personalidad de Dios. Quiere decir que Reiki es inteligente, es purificatoria, es transmutadora y es sanadora. O sea, y no solamente sana el cuerpo, sino que sana la mente, el espíritu y bueno, la mente, el cuerpo y el espíritu. Y además nos acerca a la verdad absoluta. ¿Y cómo nos podemos acercar a la verdad absoluta? A través de la manifestación que nos ha mandado Dios a través del Reiki, porque a través del Reiki podemos comenzar a amar y servir a las personas. Si nosotros no podemos dar Reiki si primero no somos honestos, si no sabemos amar y si no sabemos entregar aquello que nos han dado. Por eso el Reiki no tiene precio. Porque si el Reiki es la piedra filosofal, es la piedra filosofal que purifica tu cuerpo, tu mente, tu alma. Como además deja un poco, ¿cómo que no tiene precio? Yo voy por ahí, No, el Reiki no tiene precio. yo voy por ahí Sí. a Barcelona, que es donde vosotros también estáis, Sí. aquí que nos pilla más cerquita por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, Sí. supongo que será en todas partes del mundo pues igual, ¿no? Pero yo voy por ahí, veo gabinete, no sé qué, escuela de alta maestría Reiki y todo tiene una tarifa y todo tiene unos precios y hay un negocio también detrás del Reiki.
Vale, una cosa es, ¿Funciona este tipo de Reiki? una cosa es un contrato Reiki en la cual tú me pagas y yo te cobro, eso es un negocio, es un contrato, y otra cosa es el Reiki puro en sí. Reiki, yo he dicho antes que era una piedra filosofal, ¿no? Que es capaz de transmutar todo tu ego, todas tus impurezas. Si yo te entrego a ti una herramienta capaz de purificarte y al mismo tiempo capaz de autosanarte y sanar a los demás, por favor, ¿tiene precio eso? No. Entonces, No las tiene. personas que ponen precio a una cosa tan elevada como es el Reiki, es que no han entendido el Reiki. No han entendido el Reiki porque le están dando un precio, o sea, un valor muy tan pequeñito, que aunque sean $10,000, es nada comparado con la riqueza, la pureza y el potencial que tiene el Reiki. Hay una cosa que también me llama mucho la atención y de nuevo aprovecho, ¿no?, tu visita para ver si me sacas de dudas. Muchas veces pues amigos me dicen, saben que estoy con algún mal o que estoy con algún tipo de enfermedad y me dicen, te voy a enviar Reiki a distancia, me lo dicen. ¿Funciona? ¿Y también funciona cuando te lo envían sin que tú lo sepas? Sí, por supuesto. ¿Sí? De la misma forma que cualquier persona que piensa en ti, por cualquier cosa, automáticamente tú piensas en ella. Quiere decir que la energía, el pensamiento, el sentimiento es simplemente una vibración telepática que llega allí donde tú la envíes. Y no es necesario que sepas nombre, ni fechas, ni direcciones, ni nada. Simplemente con que digas, voy a mandarle una bendición, un buen pensamiento, Señor, manda salud para esta persona, esa energía llega allí porque la energía es inteligente. Dios está en mi corazón y sabe dónde tiene que hacer diana esa energía que yo mando. Y sin embargo, no importa que uno sea reikista para poder sanar a los demás, porque las madres que no son reikistas son las que mejores sanan a sus hijos. Claro, un amor nutriente en este caso, como tú decías al principio. Y cuando una persona está orando, cuando una persona está meditando, cuando una persona hace el bien a alguna persona, en esos momentos abre canales de energía y se llena su espíritu de amor, de bondad. Ahí, a partir de ahí, en ese momento, si la persona se recoge un poco en meditación, puede mandar energías sanadoras a cualquier persona. No es necesario, en absoluto, ni tan siquiera que tenga Reiki, porque en el momento que acabas de la meditación o de la oración, estás tan bien espiritualmente que cualquier cosa que le pidas a Dios o cualquier cosa que tú des como bendición, esa energía es pura y es fuerte y llega a su destino. Pues lo dices con tanta convicción que habrá que casi creerte, ¿eh? Y digo casi porque yo quiero ir a verlo para comprobarlo por mis propios ojos. Soy muy dura yo. Yo te puedo decir una cosa. Mi único certificado